Mi nombre es Elena Torres. Tengo 34 años y, para cuando llegué a la recepción del resort de montaña, ya llevaba 6 horas de viaje para lo que mi familia llamaba nuestra tradición de Navidad. La recepcionista buscó la reservación 2 veces, y luego me miró con una incomodidad visible. Lo siento, señorita Torres, pero no hay ninguna habitación a su nombre. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, mi hermano mayor se adelantó, sosteniendo su teléfono como si estuviera grabando una broma para redes sociales. No hay ningún error, dijo en voz alta. Reservamos habitaciones para mí, mi esposa y mi hijo. Mamá y papá también tienen la suya. Nosotros somos la familia de verdad. Su esposa se rió. Mis padres miraron al suelo. Su pequeño hijo nos miraba a todos, confundido. Varios huéspedes cerca de la chimenea del lobby se habían quedado en silencio, y mi hermano parecía disfrutar cada segundo. No discutí. No pregunté por qué nadie me había avisado. No les recordé que nuestro abuelo había pagado todo el viaje, ni que yo había reorganizado un proyecto importante en el trabajo para poder estar allí. Simplemente apreté más fuerte el asa de mi maleta y dije, entonces, me voy. La sonrisa de mi hermano vaciló. No seas dramática. Puedes encontrar algo cerca. Ya lo encontré, respondí. Se llama mi casa. Salí antes de que alguien pudiera detenerme. 3 horas después, mientras estaba sentada sola cerca de mi sala de embarque en el aeropuerto, mi teléfono mostraba 38 llamadas perdidas, 12 mensajes de voz y un chat familiar que se movía tan rápido que no podía leerlo. Entonces, apareció un solo mensaje de mi abuelo. Después de abrirlo, todas las llamadas cambiaron de reclamos furiosos a súplicas desesperadas. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Antes de contarles lo que escribió mi abuelo y por qué la vida entera de mi familia comenzó a colapsar antes de que mi vuelo siquiera despegara, díganme qué hora es donde están y desde dónde me escuchan. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia. Mi taxi apenas había salido de la entrada del resort cuando llegó la primera llamada. Era mi hermano, Marco. La rechacé. Volvió a llamar de inmediato, y luego una tercera vez. En el cuarto intento, cambió a la llamada grupal familiar, y contesté solo porque escuché a mi sobrino de 8 años llorando de fondo. Elena, da la vuelta. Marco espetó antes de que pudiera hablar, estás avergonzando a todos. Su esposa, Sofía, interrumpió desde algún lugar a su lado. Estábamos tratando de hacer el viaje más cómodo para las personas que realmente tienen responsabilidades. Tú eres soltera. Puedes pagarte tu propia habitación. Luego mi madre añadió, con el tono plano que había usado durante toda mi infancia. Tu hermano tiene esposa e hijo. Sus necesidades son primero. Mi padre no dijo nada. Ese silencio dolió más que los insultos, porque confirmaba lo que yo ya había entendido en el lobby. Esto no fue un malentendido. Fue una decisión que todos habían aceptado. Miré por la ventana del taxi como el resort se encogía detrás de nosotros y sentí el viejo instinto de defenderme. Podría haberles recordado que yo ganaba más que Marco y Sofía juntos. Podría haber mencionado que había pagado mi crédito educativo sin ayuda, construido un portafolio de inversiones de 6 cifras y comprado mi departamento en la Ciudad de México con mis propios ahorros. Podría haber enumerado cada emergencia que había manejado en silencio para la familia, desde conseguir la cita con el especialista para mi padre hasta corregir las declaraciones de impuestos que Marco casi ignoró, pero nada de eso habría cambiado su definición de familia de verdad. En sus mentes, mi independencia me había vuelto conveniente de ignorar. La voz de Marco se alzó. Leo está triste. Pensó que te quedarías con nosotros. Fue entonces cuando Leo habló, con voz pequeña e insegura. Tía Elena, ¿estás enojada conmigo? Mi ira desapareció por un segundo. No, mi amor. Nada de esto es tu culpa. Sofía arrebató el teléfono. Entonces demuéstralo. Regresa. No, dije. Me voy a casa. Marco se rió sin humor. El abuelo pagó este viaje. No tienes derecho a arruinarlo solo porque nadie te dio una suite gratis. La hipocresía era casi impresionante. Nuestro abuelo, Walter Torres, había pagado casi todo lo que Marco consideraba una prueba de su propio éxito. Cubría parte de la hipoteca de Marco, la colegiatura de la escuela privada de Leo, el leasing de su camioneta de lujo y varias transferencias mensuales temporales que llevaban casi 6 años. También subsidiaba la costosa comunidad de retiro de mis padres y su seguro de gastos médicos mayores. El viaje familiar anual se suponía que era su intento de mantenernos conectados. Me había pedido personalmente que asistiera,
diciendo que estaba demasiado cansado para viajar ese año, pero que quería fotos de todos juntos. Lo que Marco no sabía era que el abuelo llevaba meses cuestionando ese arreglo. Durante una visita a la Ciudad de México en septiembre, me había mostrado una hoja de cálculo con los pagos a la familia y me preguntó si yo creía que el apoyo estaba ayudando a alguien a volverse estable. Le dije la verdad. Los mantenía cómodos, no responsables. Él suspiró y dijo, el dinero puede rescatar a una persona de una mala racha. Si la rescata de cada consecuencia, se convierte en una jaula. En ese momento, asumí que hablaba en general. Sentada en ese taxi, me di cuenta de que ya se estaba preparando para actuar. Después de terminar la llamada grupal, pedí un café en un autoservicio del aeropuerto y le pedí al conductor que esperara mientras llamaba al abuelo. Respondió al segundo timbre. Le di solo los hechos. La reservación faltante, el comentario de Marco, la risa de Sofía, el silencio de mis padres y mi decisión de irme. No lloré. No le pedí que castigara a nadie. Se quedó en silencio por varios segundos. Luego preguntó. ¿Alguno de ellos intentó detenerte? No. ¿Alguno de ellos se disculpó? No. ¿Y el niño? Le dije a Leo que no era su culpa. El abuelo exhaló lentamente. Bien. Los niños no deben cargar con las deudas de los adultos. Escuché el tecleo de un teclado de su lado. Abuelo, ¿qué estás haciendo? Revisando decisiones que debí haber tomado antes. No quiero que hagas nada porque creas que necesito venganza. Esto no es venganza, Elena, dijo. Es un ajuste de cuentas. La línea volvió a quedar en silencio. Luego añadió, ve a la sala de espera del aeropuerto, come algo. No les contestes durante las próximas 3 horas. ¿Por qué 3 horas? Porque para entonces entenderán lo que realmente cuesta la palabra inútil. Colgó antes de que pudiera preguntarle más. Me quedé mirando la pantalla oscura, inquieta por lo tranquilo que había sonado. Afuera, la nieve comenzaba a acumularse en la acera. Dentro del taxi, mi teléfono se iluminó de nuevo con el nombre de Marco, luego el de Sofía, luego el de mi madre. Lo puse en silencio y vi cómo el resort desaparecía por completo detrás de nosotros. En el aeropuerto, encontré un asiento, abrí mi laptop y revisé la aplicación de mi portafolio que usaba cada mañana. Los números eran normales. Mis cuentas de retiro estaban fondeadas. Mis ahorros de emergencia podían cubrir más de un año de gastos. Las tranquilas cifras verdes en la pantalla parecían casi irreales junto al caos que parpadeaba en mi teléfono. Marco envió una fotografía de Leo sentado al borde de una cama de hotel con la cabeza gacha. El mensaje debajo decía: mira lo que le estás haciendo. Sofía siguió con una nota de voz acusándome de sabotear su post de Navidad. Mi madre me envió por correo una lista de hoteles cercanos, todos caros pero disponibles, y escribió: claramente puedes pagar uno, así que deja de hacerte la ofendida. Mi padre finalmente habló en el chat grupal. La familia requiere sacrificios. Escribí una respuesta, la borré y cerré la conversación. No querían una solución. Querían mi sumisión. 20 minutos después, el abuelo envió una invitación de calendario titulada Revisión financiera familiar inmediata. Cada adulto de la familia estaba incluido. La reunión comenzaría en 15 minutos. Marco me llamó 7 veces antes de que empezara. En la octava, dejó un mensaje de voz. ¿Qué le dijiste, Elena? Sea lo que sea que le dijiste, arréglalo ahora mismo. Me uní a la videollamada sin encender mi cámara. El abuelo apareció desde su estudio, usando lentes para leer y sosteniendo una carpeta impresa. Marco y Sofía estaban juntos en su suite. Mis padres se sentaron uno al lado del otro en la suya. La confianza que habían mostrado en el lobby ya había desaparecido. El abuelo comenzó sin saludar a nadie. Durante 2 años, le he pedido a cada hogar que prepare un plan para volverse financieramente independiente. Elena presentó el suyo, aunque no recibe ninguna ayuda de mi parte. El resto de ustedes ignoró la solicitud o envió información incompleta. Marco se inclinó hacia la pantalla. Es Navidad. Podemos no convertir esto en una junta de negocios. Tú lo convertiste en un asunto de negocios cuando usaste el dinero que yo te di para decidir quién contaba como familia. El rostro de Sofía se tensó. No lo dijimos de esa manera. He visto el video del lobby. La habitación quedó en silencio. Había olvidado las cámaras de seguridad del resort. El abuelo explicó que el gerente del hotel,
un viejo contacto de negocios, lo había llamado después de la confrontación porque la reservación había sido cargada a la cuenta de viajes corporativos del abuelo. El gerente había revisado la grabación después de que un miembro del personal reportara que un huésped estaba siendo humillado públicamente. La actuación de Marco, teléfono en alto, voz fuerte, sonrisa evidente, había sido grabada desde 2 ángulos. El abuelo abrió la carpeta. Marco, en los últimos 12 meses, pagué $70,000 para tu hipoteca, $20,000 para la escuela de Leo, $15,000 para gastos de vehículos y $45,000 en transferencias directas. Eso suma $150,000, sin incluir este viaje. Marco se puso pálido. Sofía se giró hacia él. Me dijiste que las transferencias eran menos de la mitad de eso. El abuelo continuó. David y Linda, pagué $100,000 para su comunidad de retiro, seguros, viajes y gastos del hogar. También han firmado un contrato que requiere otros $150,000 para el 15 de diciembre. Lo hicieron sin confirmar que yo lo financiaría. Mi padre tragó saliva. Dijiste que ayudarías. Dije que lo revisaría después de recibir su presupuesto. Nunca recibí uno. Mi madre se inclinó hacia adelante. Walter, esto es porque Elena está molesta. Podemos disculparnos. No hay razón para amenazar la seguridad de todos. La expresión del abuelo se endureció. Elena no me pidió nada. Esta decisión es mía. Compartió su pantalla. Apareció un borrador de correo electrónico con un aviso formal adjunto. A partir del 1 de diciembre, todas las transferencias recurrentes se detendrían. Los cargos del resort por las habitaciones ya ocupadas se pagarían, pero no se cubrirían gastos discrecionales futuros. Marco tendría 30 días para refinanciar o asumir la responsabilidad total de la hipoteca. Mis padres necesitarían renegociar o cancelar su contrato de la comunidad de retiro. El abuelo continuaría pagando solo la cobertura médica básica de Leo durante 6 meses, directamente a la aseguradora, porque se negaba a usar a un niño como moneda de cambio. Marco se levantó tan rápido que su silla golpeó la pared. No puedes hacer esto. Perderemos la casa para enero. Gana $74,000 al año, replicó el abuelo. Compraste una casa que requiere más de $9,000 al mes porque asumiste que mi dinero no tenía fin. Sofía comenzó a llorar. Por favor, sé que lo que pasó en el lobby se vio terrible, pero podemos arreglarlo. Elena, di algo. Encendí mi cámara. ¿Qué te gustaría que dijera? ¿Que nos perdonas? No he escuchado una disculpa. Lo siento, dijo ella de inmediato. Todos lo sentimos. Marco me miró fijamente. Bien. No debí haber hecho la broma. No fue una broma. Su mandíbula se tensó. ¿Qué quieres de mí? Nada. Ese es el punto. La voz de mi madre se quebró. Elena, podríamos perder nuestro depósito. Los costos del seguro nos destruirán. El abuelo interrumpió. Su miedo no es evidencia de que Elena los haya perjudicado. Es evidencia de que construyeron sus vidas alrededor de dinero que no ganaron. Presionó enviar. Una notificación apareció en cada pantalla. La decisión era oficial. Durante varios segundos, nadie habló. Luego, todos hablaron a la vez. Marco exigió otro mes. Sofía rogó por la colegiatura de Leo. Mis padres advirtieron que el estrés podría dañar su salud. El abuelo escuchó hasta que el ruido se volvió incoherente, y luego lo silenció a todos. Esta noche, dijo, llamaron inútil a un miembro autosuficiente de esta familia, mientras estaban parados dentro de unas vacaciones que ella ayudó a hacer posible simplemente por nunca pedirme que la rescatara. Confunden la dependencia con la importancia. Ahora tendrán la oportunidad de aprender la diferencia. Terminó la reunión. Casi al instante, mi teléfono se llenó de llamadas de nuevo. Esta vez, los mensajes no me decían que volviera para Navidad. Me pedían que salvara su casa, su escuela, sus autos y su retiro. Cerré mi laptop mientras comenzaba el anuncio de embarque. 3 horas antes, me habían visto irme sin preocupación. Ahora, me rogaban que regresara, no porque me extrañaran, sino porque creían que yo podía restaurar el dinero. ¿Alguna vez han imaginado que tan rápido el desprecio puede convertirse en pánico cuando la persona ignorada finalmente deja de proteger a todos de las consecuencias? Mi vuelo aterrizó en la Ciudad de México poco después de la medianoche. Para cuando llegué a mi departamento, había 114 mensajes sin leer esperándome.
Marco había pasado por todas las etapas del pánico en una sola noche. Sus primeros mensajes de voz eran de enojo. Me acusó de manipular al abuelo, de destruir la Navidad y de humillarlo frente a Sofía. Los siguientes fueron estratégicos. Ofreció pagar mi habitación, mejorarla a una suite y publicar una disculpa pública. En los últimos mensajes, su voz se había vuelto inestable. Elena, por favor. El pago de la hipoteca vence la próxima semana. No tengo suficiente efectivo. Solo dile al abuelo que entendiste mal. Los mensajes de Sofía eran peores porque eran más honestos. Admitió que tenían casi $30,000 en deudas de tarjetas de crédito que Marco no conocía por completo. Había usado una tarjeta para hacer los pagos mínimos de otra, asumiendo que la transferencia mensual del abuelo eventualmente lo cubriría todo. El leasing de su camioneta llevaba 2 meses de atraso. La escuela de Leo requería la colegiatura del próximo semestre antes de fin de año. Sé que lo que dije fue cruel, escribió, pero por favor no dejes que Leo pierda su escuela porque cometí un error. No había sido un error. Habían sido años de decisiones protegidas por el dinero de otra persona. Mis padres llamaron desde el centro de negocios del resort porque, según mi madre, estaban demasiado angustiados para dormir. Mi padre explicó que ya habían pagado un depósito no reembolsable de $25,000 para la comunidad de retiro y esperaban que el abuelo cubriera los $150,000 restantes. Si se retiraban, perderían el depósito. Si se quedaban, no podían pagar el saldo. Mi madre dijo, sabes que somos demasiado viejos para empezar de nuevo. Tienen 63 y 65 años, respondí, no son inútiles. Su tono se agudizó de inmediato. Es exactamente por esto que la gente piensa que eres fría. Ahí estaba. El castigo familiar por negarme a resolver un problema que no había creado. Terminé la llamada. La mañana después de Navidad llegó con una lluvia gris en la ciudad y un calendario lleno de trabajo. Me duché, me vestí y me uní a la junta de mi equipo a las 8:30 desde casa. Estaba liderando un proyecto de planificación financiera para una división de tecnología médica, y nuestro pronóstico de fin de año necesitaba una revisión antes del lunes. Durante 90 minutos, discutí márgenes operativos, costos de personal y controles de riesgo, mientras mi teléfono personal vibraba boca abajo sobre el escritorio. El contraste era casi absurdo. En el trabajo, la gente me respetaba porque me preparaba para las consecuencias. En mi familia, la preparación siempre había sido tratada como prueba de que necesitaba menos consideración. Al mediodía, llamó el abuelo. Me dijo que su abogado había confirmado que cada pago era un regalo voluntario y podía detenerse legalmente sin previo aviso. También había descubierto que Marco había usado el nombre del abuelo como garantía informal al negociar la hipoteca, aunque el abuelo nunca había firmado nada. El banco no había cometido fraude, pero Marco había creado la impresión de que el apoyo familiar era permanente. Ahora el banco quería una prueba de ingresos actualizada. ¿Sabías que estaba haciendo eso?, le pregunté. No, dijo el abuelo. Por eso esto ya no se trata solo del hotel. También dijo que mis padres habían contactado a 3 parientes, afirmando que yo lo estaba presionando para reescribir su testamento. El abuelo había respondido enviando a esos parientes una copia del aviso de la revisión financiera y la grabación del resort. Sentí un destello de satisfacción, seguido inmediatamente de incomodidad. No quiero que toda la familia vea ese vídeo. Ya escucharon una versión en la que tú atacaste a todos sin razón, dijo. La verdad no se convierte en crueldad porque avergüence al mentiroso. Esa tarde, Marco publicó una declaración vaga en línea sobre parientes tóxicos que usan a los miembros mayores de la familia para controlar. La borró menos de una hora después, luego de que 2 primos comentaran que el abuelo había estado manteniendo su hogar durante años. Sofía eliminó cada fotografía de Navidad de su cuenta. Mis padres se fueron del resort un día antes porque ya no podían disfrutar del viaje, aunque las habitaciones ya estaban pagadas. A las 6, un florista entregó un arreglo enorme en mi edificio. La tarjeta decía: lo sentimos. Por favor, llama al abuelo. Con amor, tu familia. Nadie mencionó la habitación. Nadie mencionó las palabras de Marco. Incluso su disculpa era una factura. Dejé las flores en el lobby para quien las quisiera y subí. Preparé la cena, transferí mi cantidad mensual habitual a mis cuentas de inversión y revisé mi presupuesto para diciembre. Nada en mi vida había cambiado. Esa estabilidad no me hacía sentir superior.
Me hizo entender lo peligrosa que se había vuelto la dependencia de mi familia. Antes de dormir, escuché un último mensaje de voz. Marco sonaba agotado. Sé que crees que ganaste, pero cuando Leo pregunte por qué tenemos que dejar su escuela, le diré que todo comenzó contigo. Por primera vez desde el lobby, mis manos temblaron. No porque le creyera, sino porque había encontrado la única arma que aún podía alcanzarme, un niño inocente. Guardé el mensaje de voz y se lo envié al abuelo. Luego, bloqueé el número de Marco. Durante las siguientes 2 semanas, la crisis familiar se volvió medible. Marco y Sofía pusieron la camioneta en traspaso, cancelaron 2 membresías de club y pusieron su casa en el mercado después de que el banco confirmara que su salario por sí solo no podía soportar el préstamo. El precio de venta era más bajo de lo que debían, una vez incluidas las comisiones y una segunda línea de crédito sobre la vivienda. El saldo oculto de la tarjeta de crédito de Sofía resultó ser de casi $45,000. Marco respondió examinando cada compra que ella había hecho, mientras que ella le mostró años de mensajes en los que él la animaba a mantener las apariencias porque sus clientes la seguían en línea. Sus discusiones se volvieron tan fuertes que Leo comenzó a pasar las tardes con los padres de Sofía. Marco mantuvo su trabajo de ventas, pero comenzó a entregar comida por las noches y los fines de semana. Uno de mis primos lo vio afuera de un edificio de apartamentos en el centro usando una chaqueta de repartidor y luego me dijo que el chat del resto de la familia se había quedado en silencio. Marco había pasado años presentándose como un proveedor exitoso. Ahora todos entendían que los autos, las vacaciones y la escuela privada habían sido financiados por el abuelo. El trabajo en sí no era humillante. El trabajo honesto nunca lo es. Lo que humillaba a Marco era ser visto sin la imagen que había construido. Mis padres se reunieron con un asesor financiero y se retiraron del contrato de la comunidad de retiro. Perdieron el depósito de $20,000, vendieron varios muebles de diseñador y comenzaron a buscar un condominio más pequeño fuera de la zona más cara de Florida. Mi madre me enviaba fotografías de cada artículo que vendían, como si cada espacio vacío fuera una prueba de que debía sentirme culpable. Los mensajes de mi padre eran diferentes. Había comenzado a calcular cuánto durarían sus ahorros reales y admitió que no habían revisado sus gastos en años. Asumimos que Walter siempre cubriría la diferencia, escribió. Eso fue irresponsable. Fue la primera declaración de cualquiera de mis padres que no incluía la palabra pero. En el trabajo, mi división aprobó el pronóstico que yo había liderado, y mi gerente me pidió que asumiera la responsabilidad de un equipo más grande en enero. Debería haberme sentido orgullosa. En cambio, seguía pensando en Leo. Lo recordé a los 5 años, sentado a mi lado en Navidad, preguntando por qué el dinero en una cuenta de ahorros podía crecer. Había dibujado un pequeño árbol en una servilleta y le expliqué el interés compuesto usando manzanas. Marco se había reído y dicho, no conviertas a mi hijo en un contador aburrido. Leo había guardado la servilleta. El recuerdo me empujó a mi primera cita de terapia. Le dije a la terapeuta que no me arrepentía de haberme ido, pero que me sentía responsable de las consecuencias. Ella hizo una pregunta que se quedó conmigo. ¿Tú creaste la inestabilidad o tu partida simplemente la reveló? Conocía la respuesta intelectualmente. Emocionalmente, era más difícil. 3 días después, Sofía me envió un correo electrónico sin copiar a Marco. Dijo que había contactado a un abogado para una separación legal. No me pidió que revirtiera la decisión del abuelo. En cambio, admitió que el incidente del lobby no había sido espontáneo. Marco le había dicho antes de que yo llegara que no se había reservado ninguna habitación para mí y que probablemente yo pagaría una en lugar de causar un conflicto. Sofía se había reído porque creía que él tenía razón. Contábamos con tu dignidad para proteger nuestra crueldad, escribió. Estoy avergonzada de eso. Leí la frase varias veces. Era la primera disculpa que nombraba el daño real. Respondí con 2 líneas. Gracias por decir la verdad. Por favor, mantén a Leo fuera de la culpa. Esa noche, Marco encontró una manera de evitar el bloqueo llamando desde un número diferente. Hablaba lento y podía escuchar el tráfico detrás de él. Sofía me va a dejar, dijo, mamá y papá me culpan. El abuelo no contesta mis llamadas. ¿Estás feliz ahora? No, deberías estarlo. Lo obtuviste todo. Yo tenía todo lo que necesitaba antes del viaje. Se rió amargamente. Siempre pensaste que eras mejor que nosotros. No, Marco. Pensé que era responsable de mí misma.
Tú decidiste que eso me hacía inútil. Se quedó en silencio. Luego, la ira regresó. Por tu culpa, nuestra familia está destruida. No, porque nadie te dijo no hasta ahora. Creías que las consecuencias eran una traición. Me maldijo, terminé la llamada y bloqueé el nuevo número. A la mañana siguiente, el abuelo me reenvió una nota escrita a mano que había recibido de Leo. Las letras se inclinaban desigualmente en una página de un cuaderno escolar. Abuelo Walter, ¿por qué todos están peleando? La tía Elena se fue porque no soy su familia de verdad. Me quedé mirando esa frase hasta que la pantalla se volvió borrosa. Marco había hecho exactamente lo que amenazó. Había permitido que un niño creyera que la fractura le pertenecía. Llamé al abuelo de inmediato. Juntos, decidimos que cualquier ayuda futura para Leo se colocaría en un fideicomiso educativo protegido que ninguno de sus padres podría usar para vivienda, autos o deudas. También le escribí una carta a Leo. Le dije que era amado, que los adultos a veces tomaban decisiones dañinas y que nada de lo que estaba sucediendo era su culpa. No critiqué a sus padres. No expliqué el dinero. Simplemente le prometí que el parentesco no es lo que hace a alguien de verdad. Tratar a las personas con cuidado sí lo hace. A mediados de diciembre, la casa había recibido una oferta baja. Sofía se había mudado con Leo a casa de sus padres, y Marco estaba solo en habitaciones llenas de muebles que ya no podían pagar. La familia seguía diciéndome que yo había causado un colapso. La verdad era más dura. Solo había dejado de pararme debajo de él. La Navidad llegó silenciosamente a la Ciudad de México. Mis mañanas comenzaban con cielos oscuros, café y el brillo de hojas de cálculo antes del amanecer. Mis días terminaban con terapia, largas caminatas o llamadas del abuelo. Entre esos momentos, las actualizaciones sobre Marco llegaban indirectamente. Sofía había solicitado el divorcio después de enterarse de que él había abierto otra línea de crédito sin decírselo. La casa se vendió a través de un acuerdo de venta corta que los dejó sin ganancias y con el crédito dañado. Marco se mudó a un departamento tipo estudio cerca de su oficina, vendió la mayoría de los muebles y continuó entregando comida después del trabajo. La peor actualización llegó 2 días antes de Navidad. Marco llegó a casa de los padres de Sofía para su tarde programada con Leo después de haber bebido. Sofía se negó a dejar que Leo se fuera con él y llamó a la policía cuando Marco comenzó a gritar en la entrada. Nadie fue arrestado, pero el incidente quedó documentado. En una audiencia de emergencia en el juzgado familiar, Sofía recibió la custodia primaria temporal, y las visitas de Marco se volvieron supervisadas hasta que completara terapia y demostrara sobriedad. Llamó al abuelo esa misma tarde y le pidió un préstamo de emergencia para contratar a un abogado más agresivo. El abuelo se negó. Según el abuelo, Marco dijo, «Estás eligiendo a Elena por encima de tu propio nieto». El abuelo respondió, «Estoy eligiendo la seguridad de mi bisnieto por encima del orgullo de un hombre adulto». Mis padres dejaron de defender a Marco después de eso. Se habían mudado a un modesto condominio de 2 recámaras y estaban aprendiendo a vivir con sus pensiones y ahorros. Mi padre comenzó a hacer la contabilidad para un contratista local 3 mañanas a la semana. Mi madre se quejaba menos después de unirse a un plan de salud comunitario y darse cuenta de que muchos jubilados vivían cómodamente sin vestíbulos de mármol o comedores privados. No se convirtieron en personas diferentes de la noche a la mañana. Pero sus mensajes cambiaron. Dejaron de pedirme que arreglara a Marco. Comenzaron a disculparse por cosas específicas. La colegiatura que pagaron por él mientras me decían que buscara becas. Los cumpleaños que se perdieron porque yo era la hija fácil. Y el silencio en el lobby del resort. Acepté las disculpas sin pretender que la confianza había regresado. La terapia me enseñó que el perdón y el acceso eran decisiones separadas. Mi propia vida se movió en la dirección opuesta. Recibí el ascenso que mi gerente había discutido, junto con la responsabilidad de un nuevo equipo de estrategia financiera. Mi portafolio de inversiones superó un hito por el que había estado trabajando durante años. Los fines de semana, hacía senderismo fuera de la ciudad con mi amiga Maya, quien nunca me preguntó cuánto costaba mi departamento o si mi familia aprobaba mis elecciones. La paz ordinaria de esos días se sentía más lujosa que cualquier resort. El abuelo me envió un pequeño paquete de Navidad. Adentro había un dije de perla que había pertenecido a mi abuela y una nota con su letra precisa. Tú no rompiste a esta familia. Dejaste de mentir sobre dónde ya estaba rota. La independencia no es la ausencia de amor. Es la libertad de dar amor sin ser controlado por el miedo. Lloré entonces,
no por arrepentimiento, sino por alivio. Para Leo, envié un kit de ciencia, un libro sobre cómo ahorrar dinero y el marcapáginas color perla que había admirado el año anterior. Envié todo a través del abuelo para que Marco no pudiera usar el regalo como excusa para contactarme. En mi carta, escribí: la familia de verdad nunca te pide que pruebes tu amor aceptando una falta de respeto. En la noche de Navidad, el abuelo llamó para decir que Leo había leído la frase en voz alta 2 veces. Luego me preguntó si creía que Marco alguna vez la entendería. Miré la lluvia en mis ventanas y respondí honestamente: tal vez, pero entender no borra lo que pasó. Esa era la lección que todavía estaba aprendiendo. Una persona podía cambiar, disculparse y mejorar, y yo todavía podía decidir que el lugar más seguro para ellos estaba fuera de mi vida. Para finales de enero, la crisis ya no era ruidosa. Se había convertido en una nueva realidad. Mis padres vivían dentro de un presupuesto mensual escrito. Sofía encontró un trabajo administrativo de medio tiempo mientras Leo se adaptaba a la escuela pública. El abuelo finalizó el fideicomiso educativo, nombrando a un administrador independiente y requiriendo que cada pago fuera directamente a las escuelas o proveedores médicos. Marco permaneció en el apartamento estudio, asistió a terapia ordenada por el tribunal y vio a Leo bajo supervisión los sábados por la tarde. Entonces llegó un correo electrónico de él, sin demandas, sin parientes copiados y sin solicitud de dinero. Elena, te llamé inútil porque tu independencia me hacía sentir pequeño. Cada vez que el abuelo te elogiaba, yo escuchaba una prueba de que había fracasado. Construí una vida que no podía pagar, y en lugar de admitirlo, traté tu moderación como una debilidad. En el resort, esperaba que pagaras otra habitación y me protegieras de parecer cruel. Cuando te fuiste, te culpé porque culparte era más fácil que ver en lo que me había convertido. Lo siento. Sé que eso no restaura nada. Por una vez, Marco había escrito la verdad sin adjuntarle un precio. Esperé 3 días antes de responder. Acepto que entiendes lo que hiciste. Espero que sigas trabajando en ello por el bien de Leo. No estoy lista para tener una relación contigo, y no discutiré las decisiones del abuelo. Él respondió: entiendo, eso fue todo. Algunas personas podrían llamar a mi respuesta fría. Yo la llamo un límite. Una disculpa puede reconocer una deuda, pero no obliga a la persona herida a reabrir la cuenta. En febrero, el abuelo visitó la Ciudad de México. Cenamos en un pequeño restaurante de barrio en lugar de algún lugar diseñado para impresionar a extraños. Me dijo que había revisado su plan de sucesión, no para premiarme por dejar el resort, sino para prevenir la dependencia futura. Mis padres recibirían un fondo de ingresos controlado. El fideicomiso de Leo permanecería protegido. Marco no recibiría nada a lo que pudiera acceder hasta que demostrara varios años de estabilidad financiera y sobriedad. El abuelo también donó parte de su patrimonio a programas de becas para estudiantes que se mantienen a sí mismos durante la universidad. Una vez me dijiste que el dinero debería crear libertad, le dije. Debería, respondió, pero solo cuando está emparejado con el carácter. Después de la cena, caminamos de regreso a mi departamento bajo la ligera lluvia de la ciudad. Pensé en la mujer que había estado en ese lobby de resort, sosteniendo una maleta mientras su familia decidía que era menos real porque los necesitaba menos. Ella había creído que irse significaba perder a todos. En realidad, le mostró exactamente qué relaciones habían sido seguras alguna vez. No obtuve el viaje de Navidad que prometieron. Obtuve algo más valioso: el fin de un papel que me habían obligado a desempeñar desde la infancia. Ya no era la hija capaz que podía ser ignorada, la hermana exitosa que debía pagar su propio camino, o la tía silenciosa cuyo amor podía usarse como palanca. Simplemente era Elena, y se me permitía abandonar cualquier habitación donde mi dignidad fuera tratada como opcional. El dinero puede comprar una suite, un auto de lujo, una escuela privada y una foto familiar convincente. No puede comprar disciplina, lealtad o respeto por uno mismo. Marco perdió su casa, su matrimonio, su reputación y la custodia temporal porque construyó cada parte de su vida con dinero prestado e importancia prestada. Yo no le quité esas cosas, sus elecciones lo hicieron. En la primera mañana clara de primavera, puse el itinerario no utilizado del resort en la trituradora. Luego abrí la puerta de mi balcón y dejé que el aire frío entrara en la habitación. La ciudad abajo estaba húmeda, brillante y comenzando de nuevo. A veces, la venganza más poderosa no es destruir a las personas que te lastimaron. Es negarse a permanecer bajo el peso de sus consecuencias. ¿Habrías regresado al resort para proteger a la familia? ¿O te habrías ido como lo hice yo?
Dímelo en los comentarios. Tu historia podría ser la razón por la que alguien más finalmente se dé cuenta de que establecer un límite no es una traición. Esperamos que esta historia te haya traído emoción, suspenso y reflexiones para tu aprendizaje. Todo en este video es ficticio y creado solo con fines de narración dramática y valor educativo. Esperamos que te recuerde que puedes preocuparte profundamente por alguien y aún así decidir que amarlo de cerca te está haciendo demasiado daño. A veces, la distancia no es el final del amor. Es el comienzo de la autoprotección.